Profesionales. En la noche. Profesionales. 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 Profesionales en la noche. Tercera temporada. Y estamos al aire. Buenas noches. ¿Cómo están mis profesionales en la noche? Buenas noches. Qué ansiosa. Ay, sí, estaba como loca esperando que se encendiera la luz roja. Pisando la cortina. Pisando ahí la cortina, sí. Qué lindo viernes hoy, 14 grados y pico, casi 15 grados de Muy temperatura. Lindo, muy lindo viernes, acerca la primavera. Sí, sí. Por suerte no llovió. Tendríamos que tener tipo crónica cuántos días faltan para la primavera, ¿no? Sí. Ah, es verdad. Pero Sí. bueno. ¿Cuántos días faltan para la primavera, Cortés? Es probable, claro, 20 y pico de días, está bien. Si uno saca la cuenta, los días que nos faltan para terminar agosto. Es Hoy es verdad. 23, son Sí. 8 días para terminar agosto, o 7. Sí. 7 más 21. Sí, 28 claro, días. 28 días, Qué 27, grande 28 Cortés, días. Qué ¿eh? hermoso, Muy impresionante la matemática. Tiene una mente, No. No, tiene una cabeza. tiene que es una diferente. cabeza que Sí. sacó la cuenta, Claro. sí, es Sí, impresionante. Sí, sí, una calculadora. Sí, 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 la calculadora, sí, tal Una cual. calculadora. Tal cual. Bueno. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va a Cristina Massa? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo dice que le va Doña Sonia? Muy bien. Marcelo Iba a decir Silvia, pero no da. No da. Marcelo Silvero, ¿cómo está usted? ¿Cómo anda? Yo muy bien. Qué lindo que está. Ay, muchas gracias. Me gusta mucho esa camisa. ¿Vio qué bonita? Muy linda Me le la han queda. regalado en un cumpleaños. Sí, sí, me imaginé. Sí, sí. Un muy buen regalo, por supuesto. Hermoso regalo. Hermosísimo regalo. Y Eduardo Cortés, como siempre, ahí habilitando el aire de Profesionales en la Noche por Radio Altavoz. Sí. Así estamos. Así estamos. Che, ¿recorrieron un poco la ciudad después de la semana pasada? A ver, yo el recorrido habitual por razones de trabajo, pero no hice ningún paseo de los que tengo pendientes en esta ciudad. Sí. No, yo Muchos tampoco. pendientes. Lo que hice fue caminar un poco, porque tuve que caminar un poco Sí. por cuestiones de trabajo. Sí. Y encontré zonas que no se estaban completamente cambiadas. Hay mucha actividad de bares, de cervecerías, ¿no? Que ya se sabía, pero digo, en zonas que antes eran muy barrios, Sí. igual en el centro, Sí. que le han cambiado bastante Lo que el pasa es que aire a la ciudad, sí. pero muy lindo, ¿no? De buena manera. El desarrollo yo no sé si voy a utilizar la terminología correcta y más adecuada, pero el Sí. desarrollo del polo gastronómico Sí. y cervecero Sí. en la ciudad y en la zona y en los alrededores, Citibel, por ejemplo, también ha crecido muchísimo. Hay Sí. muchísima vida joven durante toda la semana, ¿eh? Sí. Porque viste que antes está el after y bueno, after office y qué sé yo, entonces ya antes era el viernes, después fue el jueves y ahora ya se incorporó el miércoles. Sí. Y cuando querés acordar hay una movida gastronómica y cervecera de casi toda la semana. Por lo tanto, en la ciudad hay un montón de cosas para hacer. No Mucho. solo conocerla caminando con estos walking tours de los cuales nos contó Carolina la semana pasada, Exacto. ¿no? Para descubrir un poco la Sí, ciudad sí. y conocer sus historias, sus Sí. mitos y sus leyendas, sino que también, si te querés quedar a pasar la noche, tenés lugares a donde ir a tomar algo, a donde ir a comer. Exacto. ¿no? Sí, es una Y ciudad muy disfrutarla. linda. La Es una Planetaria ciudad, está más linda. claro, para vivirla. Para vivirla, disfrutarla con amigos. Sí, ¿eh? sí, sí. Por Además, no supuesto. nos olvidemos que una de las características propias de la ciudad, que no son de esta época, que lo han sido siempre, es la movida universitaria. Entonces eso hace que sea una ciudad joven, con una gran población joven. Como nosotros. Como nosotros. Sí. El tema es que nosotros ya no sé si tenemos tanto aguante para las noches, todas las noches, irnos a tomar una cerveza, ir a comer. Vos discúlpame, pero yo para venir a la radio lo primero que hago es sacarme el pijama. Ah, O me sea, encantó. O sea, que ¿qué estuvo usted? Hasta por el día ejemplo, viernes, inclusive Así en que pijama. imagínate cómo es mi horario nocturno. Claro, Y a ver, si te sacás el pijama tipo 7 de la tarde, 8, sí. hay que imaginarse que vivís de noche. El tema es habría que preguntarle en qué horario se vuelve a poner el pijama. Y tipo 7 de la mañana, 8. Quizás es noctámbula y nosotros lo estamos descubriendo Por eso, ahora. por Quizás eso. es nuestra vampireza. Yo soy de acostarme tarde, por ejemplo. Sí. ¿Viste? Tengo también esa cosa Sí, de yo también. tipo 2 de la mañana, recién ahí me voy a acostar. Sí. ¿Y a Sí. qué hora cenamos, Silvero? Medianoche. Claro, a Tiene unos medianoche. horarios raros. Sí. Entonces, si se cena a medianoche, cuando querés, no te podés ir a dormir inmediatamente. No ¿entendés? sé por qué. O sea, yo ¿Qué sé creo yo? que nunca, no sé. ¿Y vos nunca me lo dormís 8 planteé. horas?
No, no llego a dormir 8 horas. ¿En el día o no dormís 8 horas en la noche? No, no duermo 8 horas en el día. Ah, yo a veces completo un poco con una siestita. Claro, no, a mí no me Pero- gusta dormir la siesta porque siento que pierdo tiempo. Claro. No importa si después no hago nada, pero no, me pero gusta dormir la siesta. La otra vez escuchaba la cantidad de funciones. Algún día tendríamos que traer a alguien que nos explique la cantidad de funciones que cumple el cuerpo cuando está en estado de Ah, reposo. claro. Sí. ¿Y sí. por qué la necesidad de que sean 8 horas? No es caprichoso. Sí, no, son horas de descanso. Claro, de bajar a un estado alfa donde el organismo, Sí. incluso por ejemplo en los chicos, yo no lo sabía. Porque no es solo El- relajación de la mente, sino también del cuerpo, Exacto, de los músculos, de todo, de todas sistema las di- actividades. del sistema digestivo también, que es sumamente importante. El sistema Que tenga- nervioso. sí. Y escuché que, mirá cómo nos fuimos, ¿no? Pero escuché que en los chicos la hormona de crecimiento trabaja más durante el descanso que durante la actividad. Claro, o sea que ese vos fue mi fíjate la problema. importancia. Yo Vos me dor- despertaba mucho de noche. Vos dormías Claro. poquito, ¿no? Claro. Yo dormía muy cortado, ¿viste? Muy Claro. cortadito, Y bueno, exactamente. Así quedamos. Sí, sí, sí. Chicos, Sí. FM Altavoz Clásicos 94.1, estamos saliendo en Facebook. Así que peinate, Silvero, la peluca, porque nos Sí. está viendo mucha gente. Sí. Así es. Por WhatsApp al 221-605-1356 y si no, búscanos por internet en el www.radioaltavoz.com.ar. 94.1 MHz es el dial en la radio. Nosotros somos Pepe de Radio en Facebook. También somos Profesionales en la Noche en Twitter y YouTube. Y en YouTube nos encuentran como Programa de Radio Profesionales en la Noche. Sí. Así es. Perdón, Cristina Massa, con esa voz tan hermosa que te caracteriza, ¿me podés repetir nuevamente los números? ¿El WhatsApp? Sí, Es porque el- hubo una patinada, me parece. No, es la culpa la tiene acá el amigo que Que se le claro. ocurrió después de hace, ¿cuántos años hace que estamos acá? ¿5 años? ¿6? 4 años como mínimo. 4 años hace que estamos acá y se le ocurrió de un día para el otro cambiar el número de teléfono, Claro. arruinándome la existencia. Y eso hace que uno patine. Exacto. 221-605-1356 Perfecto. es el WhatsApp de la radio. Gracias, Eduardo. Ahí Muchas está. gracias. En Med Consultorios, ginecología, clínica, psiquiatría, sexología, nutrición ortomolecular, depilación definitiva. Calle 37, número 641, primero B. Teléfonos 512-0903 y 15-672-2266. Estudio Jurídico Fidalgo, Familia y Sucesiones. Calle 7, número 668, oficina 24. Teléfonos 15-494-7774. Consultas martes y jueves de 16 a 18 horas. Estamos en el aire. Sí, así es. Antes de continuar, tenemos que hacer un saludo súper especial. Fundamental porque sin ese saludo que vos vas a hacer, Sí, no podemos seguir con el programa. no, para nada. Fermín, feliz cumpleaños. Sí, hoy está cumpliendo un añito Fermín. Sí. Le mandamos un beso enorme a él, a sus papás, El Pepito. el Pepito, a sus abuelos, Sí. a su abuela en particular, que es nuestra compañera María Lida, Elena feliz Fidalgo. cumpleabuela. Ahí está. Ella también está cumpliendo un año como abuela, así que está Sí. babosa, insoportable. Chocha. Chocha. Una abuela chocha. La tal cual. chochera en persona. Exactamente, Propiamente. exactamente. Bueno, comenzamos con la entrevista del Sí. día. Sonia, Sí. ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Hoy vamos a estar hablando de algo que era para nosotros en Profesionales en la Noche una asignatura pendiente desde hace rato, que es tratar el tema del espacio queer en la ciudad de La Plata. Sí. Y por suerte contamos con dos presencias acá muy importantes que Cristina ya nos va a contar quiénes nos están acompañando esta noche. Esta noche nos encontramos con Antonio Sucherino, programador del festival, y Victoria Nieto, ambientadora, parte del equipo organizador del Festival de Cine sobre Diversidad Sexual y Género Espacio Queer. El Espacio Queer surge en La Plata como un espacio cultural, comprenden proyecciones de largometrajes y cortos, charlas, debate, exposiciones pictóricas y fotográficas, recitales, orientadas todas desde el punto de vista queer. Es un lugar de debate, reflexión y expresión artística que desarrolla actividades abiertas al público sobre diversidad sexual y género.
Esta noche con nosotros Antonio Sucherino, y Victoria Nieto. Ahí está. Buenas noches, chicos, bienvenidos. Buenas noches, Gracias por estar. Gracias por la invitación. Sí que bueno, queremos que nos nutran, que nos cuenten qué es esto del espacio queer en la ciudad de La Plata. Bien. Bueno, Espacio Queer nació hace ya 10 años. Nació como un ciclo de cine, debate, donde se proyectaban películas y después se hacían debates con diferentes invitados. Después tuvo también unos momentos de ciclo itinerante que viajaba por diferentes provincias y por diferentes ciudades de Buenos Aires, siempre proyectando películas de la temática queer o de la diversidad, digamos, películas que tal vez en otros contextos o en otros festivales podrían haber sido dejadas de lado porque no son la temática por ahí más mainstream. Claro. Y bueno, hace 6 años se convirtió en un festival de cine con sede en el Pasaje de Ardo Rocha. Desde ahí comenzamos con lo que es la competencia de cortometrajes nacionales e internacionales. Que damos premios de acuerdo a los jurados que tenemos en cada edición. También tenemos un premio del público, de todas las personas que asisten a las proyecciones. Y recién este año incorporamos también la competencia de largometrajes. Así que estamos, como siempre, apuntando a nuevas cosas y de a poquito creciendo cada vez más como festival, así que por eso estamos ¿Qué entendemos como queer? Bien, me toca a mí. A ver, Antonio, no, te escuchamos. El organizador. Claro, el no. Yo soy el programador del programador. festival, los dos somos organizadores del festival. Sí. Bueno, queer un poco, el nombre un poco, bueno, viene como también determinado por un contexto, digamos, del grupo y también a veces eso, los nombres como que a veces por ahí enuncian más de lo que realmente son, digamos, como que hoy por hoy queer es un término como bastante, nada, digamos, como muy arraigado a la disidencia sexual, pero bueno, un poco lo queer, digamos, como para resumir una definición así, Sí. Es una teoría que nace en los 90, Sí. que tiene una promotora muy importante, que es una teórica que se llama Judith Butler. Es una teoría norteamericana que plantea que un poco entender la sexualidad como una construcción social y sin parámetros establecidos. Un poco la palabra queer en habla inglesa, digamos, en realidad era una palabra que de alguna manera determinaba a un montón de disidencias, no únicamente disidencias sexuales. Y de alguna manera era una palabra ofensiva, digamos, era un insulto, digamos, que se decía en la calle, digamos. Como decirte queer era, no hay una traducción directa al español de la palabra queer, claro, sí. entonces era como si fuera una especie de raro, Exacto, freak, una como cosa un así, freak, claro. exactamente. Que por eso, de alguna manera, incluía a muchas, digamos, de muchas disidencias que tenían que ver eso, con llevar la vida social por fuera de la norma. Y un poco lo que hace la comunidad LGBTIQ es adaptarse, digamos, y no adaptarse, sino como apropiarse de esa palabra y volverla como parte de su identidad, digamos. Que esa acción política un poco tiene que ver estrictamente con un posicionamiento social en relación a lo queer, que tiene que ver con eso, digamos, con, bueno, apropiarse un poco de esas palabras Sí. y de esos términos que a veces por mucho tiempo resultaron ofensivos, bueno, apropiárselos y resignificarlos. Eso es sería. buenísimo, haberle dado ese vuelco a un término que era altamente discriminatorio, y que yo creo que un poco nace, corregime Antonio, en la zona de la costa oeste, mucho en San Francisco, ¿no? Muy sí. fuerte en los Estados Unidos. Me parece algo impresionante, muy fuerte, de un alto impacto de identidad, en el sentido de decir, demos un vuelco. Esto que fue discriminatorio es lo que nos identifica, lo que nos da esto, ¿no? Una identidad particular. Lo mismo sucede un poco ahora en relación a las identidades en la disidencia sexual, digamos. Claro. Hoy en día, A las por ejemplo, travestis. claro, sí, también Como incluso, apropiarse de términos que han sido peyorativos y llevarlos con sí, orgullo. Claro. más que travesti, incluso traba, O digamos. traba. Claro, Sí. darle Digo, otro significado. claro, Sí. traba, marica, puto, Exacto. torta, Sí. que son por ahí palabras que sí tienen que ver un poco más con nuestra cultura. Hoy
hoy en día se utilizan de una manera en la cual nosotros como parte de la comunidad nos hemos apropiado de esas palabras también, y también hacemos uso de esas palabras, Claro. como para identificarnos, y eso tiene que ver un poco con una actitud que rodea un poco este concepto de lo queer. Ahora, vos sabés que esto que decís a mí me lleva a pensar qué buena acción en el sentido de... porque todavía obviamente hay reacciones en las Sí. comunidades, Sí, sí. como en cualquier aspecto, pero particularmente en este aspecto que tiene que ver con queer, todavía hay reacciones, ¿no? De utilizar la terminología con un sentido peyorativo. A mí me parece una acción tan interesante porque incluso baja el grado de agresividad que podés tener con un interlocutor que lo quiere usar como peyorativo. Sí. Sí, como Se me que ocurre te... cuando veis que vos lo usás como te el neutraliza. término que te identifica, lo neutraliza. Sí. Me parece Sí. muy interesante. Sí. La verdad que me dio mucho impacto. Es un poco un producto también de una historia, digamos, de una Claro. historia de mucha violencia, digamos, sobre las identidades disidentes, digamos. Como que un poco también es eso, digamos, es un proceso bastante complejo, pero que tampoco no es de un día para el otro, sino que Obvio. tiene que ver con todo un proceso ideológico, social, sí, 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 histórico incluso. Sí, con mucha gente que en el camino ha dejado Sin mucho, duda. ¿no? Sí. Ha dejado mucho en la historia incluso de varios países. Sí, incluso también hasta hoy en día hay un camino muy, muy largo por recorrer. Todavía, por eso también sentimos que este espacio es necesario, incluso hoy en día donde han habido un montón de cambios, pero se sigue viviendo mucho odio hacia identidades que se salen un poco de la heteronorma. Sí, sí, sí. De Entonces, la estructura, ¿no? De sí. lo preestablecido. Claro. Entonces por eso consideramos que este espacio es como un espacio de militancia en donde estamos dando a conocer todo el tiempo historias que tal vez de otra manera no llegarían a verse por el público Claro. masivo. Es un festival gratuito, entonces puede venir cualquier persona que quiera. Entonces la idea es que siempre lleguemos a alguien más que vea cosas que en otros espacios A que se abran tal las vez mentes, no son ¿no? mostradas. Y A sí, que la se idea abran es las mentes y siempre los nos vamos corazones. con más preguntas que respuestas del Eso es festival. importante. Pero Esta noche nos encontramos con Victoria Nieto y con Antonio Sucherino. Somos profesionales en la noche, estamos hasta las 22:30. Seguimos en Radio Altavoz. Estamos en el aire. Y como siempre, los cortes son tan intensos y tan ricos, ¿no? Como Sí. nos pasa con este tipo de programas. Basta de bulinearme, Cristina. Me Massa. das, Basta, me das basta. un miedo, te ¿Por juro. qué? Porque la gente no te conoce, yo sí te conozco, ya Sí. son muchos años. Sí, muchos. Y me das miedo. Bueno, está bien. Nada, quiero que lo sepas. Es Chicos, mi ¿qué idea. quieren hacer? ¿Una terapia de grupo? En este momento estamos en otra cosa, por En otro favor. espacio. Estamos con Antonio, estamos con Victoria, charlando de otro tema. Y estamos conociendo Espacio Queer. Ahí está. Y de eso se trata hoy. Exacto. Y en el bloque anterior comenzaban a contarnos cómo nace en el 2009, cuál era la temática planteada, cómo se fueron, cómo fue creciendo el desarrollo de este festival y más o menos por dónde iban planteadas las temáticas de lo que se iba a proyectar este festival de cine, ¿no? Entonces, mi pregunta era, ¿cuáles eran los temas de debate en ese momento, en 2009? ¿Cómo comienza a plantearse lo que es este espacio? Me parece eso, digamos, los temas no eran muy distintos quizás a los temas que desarrollamos hoy. Sí era muy distinto, digamos, la concepción un poco del espacio en cierto sentido, porque, bueno, era un ciclo de cine, digamos, nosotros en ese momento proyectábamos las películas que nos gustaban y que, bueno, que queríamos que la gente viera, digamos, Una era como elección una... absolutamente arbitraria. Sí, arbitraria, y era como un espacio muy, muy independiente, muy distinto a lo que es hoy el festival, digamos, que tiene otra, digamos, es prácticamente, digo, es un espacio que hoy lleva mucho trabajo y que hay mucha responsabilidad detrás de ese espacio y de este espacio cultural que constituimos. Pero bueno, fue la forma también de acercarnos un poco a la militancia LGBTIQ de acá de la ciudad, que hace muchos años que viene trabajando. Y bueno, un poco era como siempre, bueno, nosotros planteamos el festival también como un punto de encuentro para todos los que conformamos un poco la disidencia sexual de la ciudad. Entonces, de alguna manera se constituía como eso, digamos, invitábamos a personas reconocidas, digamos, del ámbito, digamos, LGBTQ y un poco era eso, digamos, como bueno, invitarlas para
para participar, para debatir las películas. Muchas veces no les gustaban las películas que nosotros proyectábamos. Entonces también se Para generaban criticar las debates, películas. claro, criticaban las películas desde un lugar muy interesante, porque también a nosotros nos despertaban reflexiones que ¿Y qué es estaban lo muy que te buenas. criticaban? ¿Qué películas proyectaban, no? Posturas, Que- por ahí proyectábamos películas, no sé, recuerdo una proyección de una película de Fassbinder, que se llamaba Las amargas lágrimas de Petra von Kant, que bueno, es una película, un clásico, digamos, de la filmografía de ese director alemán. Y bueno, un poco habíamos invitado a una compañera que ya no está, que es Verónica Barzano, que bueno, ella era parte de un grupo que se llamaba Barulleras de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, recuerdo eso, que Vero nos planteaba, tipo, bueno, un montón de cuestiones que para nosotros la película tiene un abordaje desde una temática lésbica, pero era bastante compleja, digamos, planteaba también una serie de vínculos entre los personajes que tenían que ver con una lógica bastante patriarcal. Entonces como que también surgían contradicciones y un poco nos íbamos nutriendo de eso, digamos, del debate en relación a lo que podía llegar a surgir en esa crítica de la película. Después, bueno, a ver, cosas que obviamente cambiaron en la realidad argentina tienen que ver con que, bueno, nosotros empezamos en 2009 y en el transcurso de estos 10 años, bueno, se sancionó la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, y obviamente nosotros también fuimos como de alguna manera, no sé cómo, no me sale la palabra. Atravesados. Sí, atravesados por ese proceso, digamos. Y bueno, básicamente eso también implica también, bueno, un cambio, digamos. Nosotros en 2009, digamos, me parece que manejábamos otro tipo éramos más ingenuas Claro. en el armado de esto que es espacio queer. Y bueno, hoy en día ya estamos como un poco más constituidos en cierto sentido. Antonio, Victoria, esto hoy por hoy excede lo que es el cine, ¿no? Es decir, digamos, también se han incorporado otras manifestaciones artísticas. Sí. Si bien ustedes están enfocados al cine o también están involucrados en las otras manifestaciones artísticas del espacio. Y pasa que el grupo en sí es bastante interdisciplinario. Ajá. No es que todos los que participamos del grupo somos del ámbito del cine. También tenemos de otros rubros. Sí. Y además también somos bastante inquietas y Está siempre bien. estamos como buscando como otras maneras de enfocar la temática, no necesariamente desde lo audiovisual. En general incorporamos otras manifestaciones artísticas, culturales. Depende mucho también de la edición, porque desde que nació el festival de estos 6 años nunca fue igual, siempre fue diferente, Claro. siempre fue una propuesta diferente. Creo que también para hacer honor al nombre de queer siempre es bastante Que está bueno diverso. eso, que no se convierta en algo rutinario. Sí, Está no tenemos bueno. un formato, digamos. Claro. Sí tenemos una temática y tenemos algunos parámetros en base a qué seleccionamos lo que vamos a hacer y mostrar, pero es muy amplio. Entonces, por ejemplo, una de las ediciones fue haciendo hincapié en esto de lo interdisciplinario y destinamos, por ejemplo, toda la programación, todo el festival a abordar la temática de distintos ámbitos: lo audiovisual, el teatro, la poesía, la danza, La música. la música. Entonces, en ese Perfecto. caso teníamos, y además siempre también, obviamente que ahora con todo lo que tiene que ver con las luchas feministas y el crecimiento también de la visibilidad de esas luchas, también lo incorporamos mucho en el festival. Entonces, también tenemos muchas actividades o películas que también tocan temáticas de lucha feminista, además de temáticas de disidencias. Entonces es como una cosa de un construir todo el tiempo, replantearnos constantemente como cuál es nuestro objetivo, qué estamos aportando, Claro. por qué es necesario que estemos. Vos con esto que decís me llevas a que, digamos, el tema del feminismo tiene, digamos, momentos históricos muy puntuales y muy importantes desde hace muchísimo tiempo, muchísimo. Incluso a veces si uno, cuando ni siquiera estaba como tal el vocablo feminismo, ¿no? Hay mujeres en particular en la historia de la humanidad que han sido increíblemente feministas y han sido increíblemente empoderadas en su condición. Pero obviamente en este momento, así como lo hubo en los 60, alguna cosa, en este momento yo siento que a nivel mundial
hay una fuerza muy importante y que quizá esta cosa globalizada de la comunicación y de todo esto ayude muchísimo, ¿no? Pero no es solamente del feminismo, sino también justamente la temática queer. La temática en particular, sí. Pero bueno, como ella hablaba del feminismo. Es que está muy crecido. está muy relacionado. Está Nosotros muy lo relacionado. vemos, no lo podemos disociar. Claro. No podemos disociar la militancia feminista de la militancia de la diversidad. Claro. Me parece que tiene que ver con, de alguna manera, minorías simbólicas que se ven atrapadas en un sistema heteronormativo, patriarcal, entonces nos parece que van de la mano necesariamente. Ahora, hoy por hoy, cuando a nivel mundial cuando hay tanta fuerza, ¿todavía son minorías? Y somos minorías simbólicamente porque de alguna manera estamos... No me está saliendo la palabra. Cuando oprimidos. se ha revolucionado la legislación... Oprimidas. Claro, obvio, hay muchísimos países del planeta que son arcaicos, ¿no? Muchísimos. Sí, claro, obviamente Pero no es hay lo mismo otros que han hablar evolucionado de feminismo en el primer mundo, en, no sé, en... Sí, en Sí, Irán, pero en digo, Irán, en Pakistán, que hablar en claro, Pakistán, que hablar en exacto. Latinoamérica. Obviamente Exacto. que las realidades son diferentes, pero... Sí, a ver, me parece que también tiene que ver, no sé, digo, me parece que estaría bueno que por ahí vos lo desarrolles más, pero digo, como no sé, digo, pensar, no sé, desde la ley del aborto, digo, como, a ver, Claro. hay algo también, digo, en ciertos países es algo, es prácticamente Que tiene es años. parte del sistema de salud, Sí, digamos, y totalmente. quizás acá hay como todo un prurito en relación al tema, pero también, digo, más allá de la visibilidad y de obviamente sí, no sé, el lugar que quizás hoy pueda ocupar la disidencia sexual en la sociedad, todavía nos falta un montón de trabajo, digo, sobre todo en las identidades visiblemente más disidentes, como por ejemplo es la identidad travesti, y como por ejemplo es eso, digamos, como digo, el tema también de esto de que bueno, a las travestis las siguen matando en la calle, no tienen las mismas siendo... oportunidades laborales. Exacto. Tienen una calidad de vida muy inferior a cualquier otro ciudadano. Claro. Una expectativa de vida muy baja, no tienen acceso a la salud. Sí, hay todavía mucho por recorrer y por eso también... Mucha deuda social. Sí, mucha no deuda del están Estado. desde el momento en que no se tienen las mismas oportunidades y mismos derechos Ujú. Sí. que por ahí para un varón. Sí, cis un varón sí, estadado, claro, digo. desde ese momento, por eso yo creo que somos minoría en ese sentido, en el Sin sentido duda. de que estamos está bien. oprimidos. Y hay un opresor que en este caso sería el sistema patriarcal. Claro. Bueno, estamos, Cris. Sí, no, acá nos mandan mensajes, nos dicen, quería preguntar qué opinan de la forma en que se manifiesta el feminismo. ¿Son minorías oprimidas de verdad o será algo desmedido? Nos dice Luis al WhatsApp. Ajá. Ajá. ¿Quieren Eh, contestarlo dentro de un ratito? bueno. Bárbaro. Chau, Luz. Estamos en el aire, estamos volviendo. Había quedado Cristina pendiente una pregunta de uno de nuestros oyentes. Luis, creo que era. Sí, Luis decía, ¿qué opinan de la forma en que se manifiesta el feminismo? Y por otro lado preguntaba si son minorías oprimidas de verdad o será algo desmedido. A ver, Vicky, todo tuyo. No, porque se suele escuchar mucho esto de las formas como para invalidar de alguna manera el mensaje y la lucha. Creo que, como charlábamos recién en el corte, las luchas tienen sus momentos, sus contextos y se atraviesan y son momentos necesarios para atravesar, para poder seguir adelante. Creo que lo que tiene que ver en la Argentina con este resurgimiento de la lucha feminista, con el Ni Una Menos, tuvo que ver con una situación de emergencia, un hartazgo generalizado de parte de las mujeres que estábamos siendo asesinadas sin ningún tipo de respuesta por parte del Estado y eso de alguna manera naturalizado por la sociedad. Entonces esa reacción desmedida tiene que ver con una violencia desmedida hacia nosotras. Claro, esa acción implica una reacción. Claro, tiene que ver con una necesidad de gritar lo que estaba pasando. Sí, el mismo grado de energía.
Claro, Ah, pero bien, porque si sos venís siendo víctima de una violencia constante, física, simbólica, verbal, laboral, llega un momento que, bueno, de alguna manera la sociedad reacciona, en este caso las mujeres. Y también creo que la lucha en ese momento, el momento del Ni Una Menos, también tenía otro contexto y era diferente a lo que es hoy en día, y que vamos creciendo también en la militancia, en el compartir con las compañeras, en las luchas que vamos atravesando. Entonces, me parece que más que preguntarnos por ahí por las formas, tenemos que ver como el contenido, qué es lo que estamos pidiendo. A veces las formas, están relacionadas a una cuestión de que estábamos hartas y tal vez eso llevó. Claro, lo que pasa que a veces, es decir, a ver, entiéndanme lo que quiero decir, tratando de interpretar la inquietud que hay del otro lado, ¿no? En este momento del otro lado de quienes nos están escuchando, de algunos de los que nos están escuchando. A veces hay ciertos discursos que son agraviantes hacia el hombre. Y ojo, digamos en el discurso feminista me refiero, ¿no? Como si el hombre, como si hubiera un descarte, como si hubiera una necesidad de descartarlo como tal. Lo que pasa es, claro, el hombre por ahí, estoy hablando del hombre como género, ¿sí? El hombre como género, no el hombre como especie, que eso ya a esta altura es un concepto muy evolucionado, ya que lo hemos evolucionado, lo hemos superado. Obviamente Ni Una Menos surge a raíz de la agresión, es decir, lo que provoca el Ni Una Menos es la agresión que el hombre produjo contra la mujer, ¿no es cierto? Matándola, quemándola, dejándola, no sé, incapacitada, sometiéndola. Entonces, a veces en ese discurso apasionado, a ese hombre obviamente que yo creo que la sociedad entera lo quiere descartar, a ese hombre violento. Pero después todos somos necesarios, ¿no? Me parece que ahí es donde está a veces la pregunta, la inquietud. Todos somos necesarios, los hombres, las mujeres, más allá que no de la... Sí, igual es como por ahí pensar, digamos, el feminismo, digamos, no excluye al varón en relación tampoco a que me parece que es un proceso donde nosotros, cuando digo nosotros, hablo de los varones que expresamos una masculinidad desde el cuerpo, digamos, porque también hay varones maricas, varones que quizás expresan, digamos, tienen su expresión de varón, digamos, hacia otro lugar. Digo, pero sí los varones cis, es necesario que nosotros también, digamos, nos replanteemos, digamos, los privilegios que tenemos a la hora de portar la imagen que proyectamos de varones. Digo, entonces también me parece que el feminismo es una invitación a eso. Y me parece que también ahí está digamos, la importancia de este movimiento y la importancia del rol del feminismo hoy en nuestra sociedad, digamos. Es eso, digamos, como quizás a mí me parece interesante que los varones, justamente, que tenemos una expresión masculina, de alguna manera concentremos más la energía en cuestionar nuestros privilegios que en cuestionar las acciones de las mujeres en la lucha feminista. Esa es mi postura un poco... No, está bien, quedó clarísimo, clarísimo. Sí, se entiende que siempre el privilegio es difícil de dejar atrás. Sí, es de naturalizar. Que ganemos lugares las mujeres implica necesariamente que lo van a perder algunos varones, porque no hay lugares infinitos en el mundo. Hoy los lugares de poder están en manos de varones, y que nosotros lleguemos a esos espacios por ahí va necesariamente a significar que algunos varones tienen que quedarse a un costado. Por eso siento que por ahí le puede costar pero bueno, creo que hoy en día es el movimiento político más rico y que propone... Sí, más revolucionario. Más revolucionario también. Y que propone un mundo que creo que todos deberíamos querer vivir, que es un mundo de iguales. Sí, es cierto. Además, con todo el aporte, realmente, ahí me pongo del lado, con todo el aporte que desde los feministas, desde la condición de mujer, podemos hacer en montones de aspectos de la vida social y de la vida política. Las mujeres tenemos una visión muy particular de las cosas, tenemos una sensibilidad muy particular.
Entonces me parece, no sé si están de acuerdo o no con lo que estoy diciendo, pero me parece que es importante que cada día se nos tenga más en cuenta, porque podemos hacer un aporte muy interesante en infinidad, en todos los aspectos en los que se mueve el ser humano, ¿no? Te has quedado, pensando, Me quedé pensativo. Marcelo, te has quedado pensativo. Sí. Pero bueno, ¿qué les parece si volvemos un poco a lo local? Porque nos hemos ido, el tema da para Sí, que obvio. Pero te voy a Y contestar, volvemos, a ver. te voy a contestar esto de que me A quedé ver. pensativo. Porque frente Estabas a elaborando una idea, porque ¿no? frente a la reflexión que hacían ellos Sí. y sobre la cuestión de igualdades y demás, Sí. digo, volver a marcar que la mujer, a ver, hay diferencias y siempre va a existir algún tipo de diferencia. Sí. Ahora, el punto es que esas diferencias sean lo mínimo posible, que sean la menor cantidad de diferencias posibles. Entonces, desde el momento de que se postula la mujer como con la posibilidad de aportar mucha más sensibilidad, creo que lo que se busca también en esta lucha feminista es Sí. que el hombre se sensibilice, Sí, obvio. ¿no? Entonces, obvio. digo, creo que Y que reconozca, tampoco es- ¿no? Reconozca creo que a la par. Por eso digo, si no, lo volvemos a dejar al hombre en un lugar más rudo. Claro. No, es que lo ideal Sí. sería también, esto por ahí es más subjetivo, romper un poco con esta binarismo. Binomio, claro. Claro. Como el binomio hombre-mujer, que uno sea persona, Claro. porque la diferencia entre un hombre y una mujer tal vez no sea tan diferente hasta entre un africano y un Claro. neozelandés. Entonces, que no haya características asociadas directamente a lo femenino, ni características asociadas directamente a lo masculino, sino que haya características humanas y que no estemos necesariamente siempre pensando la cosa en mujer-varón. Y que Claro. implica también esto, Por digamos, eso a ver. digo, esta cuestión de no hacer recaer en la mujer que tiene una sensibilidad extra, sino buscar que el hombre también puede tener esa misma sensibilidad, así como la mujer, la misma aptitud para ocupar lo que vos planteabas, Sí, el lugar que el hombre ocupa. Sí, sí. Iguales, Somos completamente personas, iguales. somos personas, con Las oportunidades. diferencias pueden ser Claro. físicas, fisiológicas, Sí, sí. lo que Sí, fuere, y necesarias y culturales. complementarias. Totalmente sí. necesarias Pero- para la especie, obviamente. A lo que se está apuntando es esa cuestión de igualdad en cuanto a sensibilidades y aptitudes. Claro. Sí, eso sería ya en un mundo ideal. Hoy en día realmente hace falta que haya mujeres en espacios, por eso estoy de acuerdo con los planteos de leyes de cupo, y porque realmente en un mundo ideal, donde buscamos llegar, por ahí no sería necesario contar cuántas mujeres y cuántos varones hay en el Congreso, o cuántos hay en las listas, o cuántos hay en un festival de música. Pero hoy en día, como realmente no estamos teniendo las mismas oportunidades que cualquier varón para acceder a esos espacios, me parece que son necesarios este tipo de que, aunque de alguna manera por ley tengas que incluir a cierta cantidad de mujeres y tengas una opinión en donde se vea representado todo el Yo ámbito pondría de por la ley sociedad. que la gente que llegue al gobierno, a los lugares de decisión. de decisión de políticas públicas esté capacitada, sea hombre o mujer. Es que Sí, tiene eso que ser. sería lo ideal, Eso pero es lo que tiene no que es la ser. realidad. O sea, yo entiendo no, Claro. pero sería mucho más Históricamente eso no se da de esa manera. Digamos, los pero lugares sería- del ocupador son ocupados por varones. perfecto. Y por varones mediocres muchas veces, pero no por mujeres cual. mediocres. No, es pero- cierto. Totalmente cierto. A ver, no es una contra de la mujer, lo que estoy diciendo es necesitamos estar gobernados Sí. por gente que es capaz, Sí. sea hombre o sea mujer. No, obvio. Sí. Sí, Más El allá tema del que género. hoy No incluso... importa si son hombres o mujeres, importa que sean capaces. Sí, sí, No, sí. sin duda. El, El tema tema que es cómo- hoy en día, digamos... Y eso no, y ahí lo que sí creo que compartimos todos es que no siempre pasa. No, sin duda. No, nada que sin ver. duda. Nada que ver. No, lo que me refiero por ahí es esto, digamos, de que hoy en día, digamos, en nuestra, digo, más allá del contenido, digamos, político, ideológico de nuestro gobierno actual, digo, son cosas que si uno tiene que desnaturalizar, digo, y que hoy en día incluso no suceden, digo, en los gabinetes de ministros, digo, hay que empezar a No, romper con esa lógica patriarcal y que está arraigada, Claro, no, digamos, no, querramos o no, Y incluso excede- ocupando, claro. digo, esto como ocupando también lugares de poder una mujer, digamos. Eso Sí, también sí, no es implica- necesario. La lógica patriarcal no No implica dejar- tampoco y no Claro. disiente en ese Claro, sentido no dejar tampoco. de lado a alguien por su cuestión de género, ¿no? Ujú. Sí, eso y es tampoco completamente cierto. considerar que el hecho de que una persona en un espacio de poder sea mujer, eso quiere decir que sea feminista. Tampoco. Porque hay muchas mujeres en Sí. el espacio de poder tomando decisiones que no nos favorecen como colectivo. Entonces el hecho de que una mujer acceda a ciertos espacios tampoco nos garantiza que luche
Claro. con una visión feminista. Entonces, Los creo que verdadera inclusión. es algo más complejo hay que tener un poco más de... Sí, la lógica patriarcal visión, está muy arraigada y... incluso en algunas mujeres. Exacto. Y Sí, Los- sí, lo sí, admito. totalmente. Los prejuicios nos están atravesando demasiado en todos los ámbitos. Y sí, ¿no? estamos Es así. formados bajo el capitalismo y pensamos de manera capitalista, y bajo el patriarcado y pensamos de manera patriarcal. Desde que nacemos nos Sí, formamos de excede, esa a ver, manera. chicos, excede a las Yo creo que ideologías claro. políticas, Sí. Sí, sí, es algo sí, más sí. estructural. Es una cuestión capitalista, Sí, eso sí. es Sí, sí, sí. Pero excede incluso, totalmente. digo, son cosas que pasan muchas veces en nuestros contextos cotidianos, digamos, Claro. por más que uno tenga una militancia, incluso, digo, como que hay cosas, hay veces, digamos, que uno se ve en un encontronazo y no sé, y sale un prejuicio, digo, son cosas que claramente están muy arraigadas a nuestra Sí, realidad sí, sí, obvio. y que, bueno, obviamente es un proceso de desnaturalizarlas y, bueno, algunos nos cuesta más, algunos menos, digo, No, como... pero nos salen a nosotras mismas que tenemos una militancia feminista, y me parece que la clave está en repreguntarse constantemente. Claro. Yo desde el momento en que empiezo a replantearme todas mis conductas, las conductas de mi contexto, de mi familia, de mis espacios, cuál es el rol asignado a las mujeres y a los varones en esos espacios, desde el momento en que te definís feminista, como que te empezás a repreguntar todo. Y creo que eso es lo clave, porque de esa manera es que se puede desarmar. Si no, es como que nos dejamos llevar por el sentido común que de alguna manera Sí, nos es esta imponen, cuestión de- y actuamos sin una repregunta. Creo que desde el momento, tanto mujeres como varones, como cualquier persona, se tiene que repreguntar por qué estoy haciendo esto, por qué no estoy haciendo Sí, esto. sí, obvio. Chicos, obviamente. 221-605-1356, somos profesionales en la noche. Necesitamos ir a una pausa. La dinámica de la Volvemos radio. en un segundo. Estudio Jurídico Fidalgo, Familia y Sucesiones, calle 7, número 668, oficina 24. Teléfonos 15 494 7774. Consultas martes y jueves de 16 a 18 horas. Acá estamos en esta noche de viernes en Profesionales en la Noche con Antonio, con Victoria, con Tony, con Vicky, Sí. compartiendo Mirá acá. como, ¿no? Como vas tomando ¿Cómo voy confianza. tomando confianza? Demasiado confianzuda, Sí, ¿no? No, está muy bien, está muy bien. Lo que pasa es que se ha creado una mesa acá. No sé si hoy estamos con cámaras. Sí, también. Eduardo, estamos Arriba. con cámaras. O sea que aquel que nos está viendo online, aquellos que nos están viendo, verán que se ha provocado acá una cosa tan linda, ¿no? De interacción con Tony, con Vicky. Muy, muy linda, que excede lo que es el aire del programa. Sí. Antes de continuar, las vías telefónicas, Cris. Ay, qué susto, pensé que me ibas a golpear. ¿Pero por qué pensás Estás eso muy de Estoy mí? tan acostumbrada a tus golpes, mira. Nos estás poniendo muchos límites a Cristina y a mí. No lo vamos a permitir, ¿entendés? Menos hoy. ¿Vos que sos el macho alfa? ¿Te crees el macho alfa del programa? Con esta calvicie, vos me estás cargando a mí. Yo la conocía en con pelo, mira, imagínate Con hace pelo, cuánto sí, que la sí, conozco. es cierto. WhatsApp 221-605-1356. Por redes sociales, en vivo por Facebook o por Instagram, búscanos en Facebook, como dijimos, o Instagram, FM Altavoz 94.1 Clásicos, por internet www.radioaltavoz.com.ar. Somos Pepe de Radio, o Profesionales en la Noche en Facebook, somos Profesionales en la Noche en Twitter, somos Sí. en YouTube, programa de radio Profesionales en la Noche. Nos Somos buscás. tantas cosas, mira. Sí. que ya Y me además, como olvidé. decimos sí. siempre, si tienen interés en volver a escuchar este programa o escuchar cualquiera de los programas de Solo Profesionales es en la entrar a Noche, YouTube, programa de radio Profesionales en la Noche. Se suscriben a nuestro canal si quieren. Obvio. A nosotros es un gusto enorme. Los Por vamos supuesto. A recibir. Sí. Y ahí van a encontrar todos los programas cargados. ahí está. Incluso Una el sola- de hoy, que va a tardar obviamente unos días, pero va a también estar en YouTube. Una sola cosita quiero agregar, aparte de ya que hemos pasado las vías de comunicación, Sí. pregunten, porque es un Por día para supuesto, preguntar, sí, sí, para sí, conocer, totalmente, ¿sí? totalmente. Sí, que un poco era lo que charlábamos hoy, es decir, lo que en el corte, es decir, es un tema que da para tanto, Sí, tanto. Pero hagamos un ejercicio y centrémonos en el festival. Volvamos al festival, volvamos al Espacio Queer, festival. volvamos a cómo nacen, que ya más o menos nos fueron contando Sí. además. Y yo les preguntaba en el corte cómo era, más allá del género que ya, de la temática de las películas que van mostrando, en un momento vos, Victoria, hablaste de cuál es el aporte que hacemos también. ¿Cuál es el aporte que sienten que hacen o que quieren hacer en la sociedad con
con los tipos de películas que muestran, cómo es lo que muestran en sí. Bueno, por ahí Anton, que es programador, puede charlar un poco más, pero yo creo que el objetivo es abrir miradas y mostrar historias contadas por nosotros, digamos. No dejar que nuestras historias las cuenten otras personas que por ahí no tuvieron esas vivencias, sino que sean contadas por nosotros y mostrar un poco más de los abanicos de la vida, que son muchos. Ajá. Sí, digamos, en estos 6 años que venimos trabajando como festival, básicamente hemos proyectado de todo. Pero bueno, últimamente, digamos, digamos, en general los criterios de programación tienen que ver con empezar a contar esto, digamos, un poco lo que decía Vicky, como nuestras historias, digamos. Nosotros hacemos como bastante hincapié en contar historias que tengan como un contexto latinoamericano o similar un poco al nuestro, digamos, como que un poco nos pasa, nos llegan muchas películas de muchos países del mundo, pero muchas veces nos sucede eso, digamos, que un poco también es lo que hablábamos antes, pero digo, las realidades, no sé, las realidades europeas o quizás, no sé, digamos, más del norte, digamos, de los países del norte. Los países nórdicos incluso. Son muy distintas a las realidades nuestras y a nuestras historias. Entonces, muchas veces es necesario, nosotros creemos necesario como programadoras del festival, que esas historias tengan el lugar en el festival, porque de alguna manera son las que nos parece que van a generar esos clics que creemos que son necesarios todavía generar en nuestros espectadoras y en nuestros espectadores. Obviamente el festival es un festival internacional, entonces hay de todo, digamos, hay películas norteamericanas, hay películas europeas, pero bueno, básicamente también somos muy precisas en relación a, bueno, qué elegir a la hora de mostrar y de armar un poco la selección de cada uno de nuestros festivales. ¿El material internacional les llega a ustedes? ¿Lo salen a buscarlo ustedes? ¿Cómo es ese proceso? Esa dinámica. Las dos cosas, digamos, nosotras tenemos como, digamos, una convocatoria que se abre todos los años para cada una de las ediciones, y a su vez, junto a Luis Miliavaca, que es el otro programador del festival, hacemos como un recorrido un poco por los principales festivales del mundo en relación a, bueno, qué películas de alguna manera están emergiendo y surgiendo de esos festivales. Muchas de esas películas son convocadas al festival, algunas claramente podemos proyectarlas y algunas no. Esto tiene que ver con que de alguna manera el festival es un festival completamente independiente y autogestivo, entonces muchas veces el circuito de programación de un festival implica que muchas de esas películas uno tenga que pagar un dinero para proyectarlas. Claro, que te veas de golpe inmerso en lo que es la distribución económica de la película. Exacto, entonces, claro. Bueno, esa distribución económica es una estrategia para nosotros y es básicamente lo que a nosotros nos lleva todo un año poder realizar cada una de las ediciones del festival. Muchas veces nos pasa que algunas espectadores o espectadores nos escriben y nos dicen, che, ¿nos pueden pasar una peli o esta peli? Y eso de alguna manera está buenísimo porque implica que claramente el público, claro, hay un interés en las películas que proyectamos, pero de alguna manera armar el festival, digamos, de la importancia que tiene hoy Espacio Queer, implica obviamente un esfuerzo económico y un esfuerzo de producción, digamos, poder proyectar. Esta última edición tuvimos películas que fueron estrenos mundiales, estrenos en Argentina, y bueno, eso implica obviamente un esfuerzo de producción y toda una logística necesaria que lleva un año de producción para poder proyectar esa película que ven los espectadores en pantalla. Tony, Vicky, les hago una pregunta a raíz de esto. Nosotros hemos hecho algún programa o algunos programas referidos a la industria del cine en la ciudad de La Plata, referida bien al ámbito local, y realmente nos hemos encontrado con la sorpresa de que hay una movida cinematográfica de realización de cine muy importante. Sí. De golpe les ha pasado, no sé si les pasa que algún realizador local se les presenta y dice, tengo este corto, tengo este largometraje o lo que sea, que excede lo que es la industria del cine a nivel mundial.
Sí, o a nivel sí. argentino, es decir, Sí, algo sí. muy local, ¿les ha pasado? Sí, o sea, nosotros durante el festival siempre tratamos de incluir producciones locales. Ajá, Obviamente esta ciudad tiene una universidad, tiene una carrera de Sí, cine sí, sí. muy importante, una de las carreras de cine públicas más importantes del país, y eso, más allá de también otras producciones independientes, obviamente son parte del festival y O sea forman que parte este del festival festival. también le da Sí, un lugar sin duda. al cine local. Sí, digamos, muchos realizadores de la ciudad que estrenaron sus películas en el festival y son parte de cada edición de Espacio Queer, digamos. Para nosotros es una meta y es súper importante que eso suceda y que parte esto, digamos, de la militancia activa de la ciudad y también de los realizadores de la ciudad tengan ese espacio y que cuente con Espacio Queer para proyectar sus películas. Y esta movida artística, ¿no? Cultural de ustedes, ¿está relacionada con la movida de otras ciudades del país o de otras ciudades del mundo? ¿Hay una comunicación, una fluidez con otros espacios queer? Y mira, siempre está ese objetivo, incluso tuvimos una edición que fue hace 2 años, Sí. ¿no? En donde realmente ese fue como... No, el nuestro- año pasado fue. El año pasado, estamos sí. perdidos. Estamos perdidos en el tiempo nosotros. Fue el ¿Qué año pasa pasado. tan No, rápido pasa que este todo? año lo adelantamos al festival. Suele ser en noviembre, diciembre y este año lo hicimos En junio, ¿no? junio, Junio. entonces estamos como, bueno, perdidos. Claro. El año pasado el objetivo eran los 5 años del festival y nuestro objetivo fue 5 años, 5 sedes. Y lo que hicimos fue hacer el festival Espacio Queer simultáneamente en 5 ciudades del país, que fueron La Plata, Bariloche, Godoy Cruz, Tucumán Y Tandil. y Tandil. Entonces, Interesante. toda la programación de Espacio Queer, ya sea la muestra de largometrajes y la competencia de cortometrajes, que eran las secciones de ese momento, se proyectaron simultáneamente durante un fin de semana en esas 5 ciudades del país. Y eso implicó como mucho vínculo con Claro. compañeras y compañeros que estén llevando estas militancias en otros espacios. Entonces, bueno, siempre la idea es, de alguna manera, que la cuestión sea más federal y también más latinoamericana, lo que contaba hoy Anto, como hablar un poco más de nuestras realidades. El año pasado, hubieron películas que transcurrían, por ejemplo, en Mendoza, en distintas Sí. provincias del país, Sí, como también eso, digamos, a ver. orientar la programación a que, en ese caso, que íbamos a proyectar en diferentes ciudades del país, bueno, que se vean las realidades de esas ciudades, Claro, esos claro. contextos, no lo no urbano necesariamente. Sí, sí, sí. Así que No, además sí, me estamos parece con un contacto. disparador muy interesante que, digamos, como locales y como con una idiosincrasia, obviamente como todo pueblo tiene su propia idiosincrasia, uno pueda ver algo en lo que se sienta reflejado, digas, Sí, "Epa", ¿no? Esa es la costumbre, la historia, lo que tiene que ver, porque lo que decía Tony hace un rato, es diferente la realidad de los países nórdicos, es diferente la realidad en países de África, cada sitio del mundo tiene realidades distintas. Y hablando de realidades, y que Sí. ya ha salido la palabra en varias ocasiones, digo, ¿cuáles son las realidades nuestras, de ustedes, o que pueden ser tan distintas a las del resto, y que se muestran en este espacio? Y yo creo que esta edición fue como en ese sentido se evidenció mucho eso, porque tuvimos muchos documentales Ujú. que contaron historias locales e incluso muy relacionadas a estas cuestiones que hablábamos antes, como la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Por ahí documentales de, no sé, la primera pareja de mujeres que se casó en La Plata después de que se sancionó la ley, la película de este año. Del bachillerato Mochacelis. Del bachillerato que es Mochacelis. un Sí. bachillerato trans, que es el primer bachillerato trans del mundo, digamos, y que Claro. está en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y básicamente también muchas historias, esto que decía Vicky antes, como contadas por sus propios protagonistas, en ese sentido, digamos, a ver, historias por ahí, sí, de travestis en determinados contextos o en determinadas ciudades. Bueno, nada, básicamente un poco tiene que ver con eso, con la realidad latinoamericana, que tiene características completamente distintas a las realidades europeas. Digo, no sé, por ejemplo esto, digamos, no sé, pongo un ejemplo como para, digo, pero los lugares que ocupa una traba en la sociedad, por ejemplo, sí, digo, como bueno, no sé, tuvimos una película que nos encantó este año, que se llamaba Con nombre de flor, que era, bueno, la historia de
travesti de 90 años, que bueno, que fue su... que la directora que es Karina Sama, pudo filmar la película muy poco tiempo antes de que muera, y que un poco ella podía hacer un raconto de la historia argentina y de cómo era ser travesti a principios del siglo XX. O sea, digamos, un recorrido histórico que de alguna manera también traza, bueno, toda una línea también de militancia, porque Malva también era una militante en los últimos años de su vida, una persona que asumía que esta ley de identidad de género realmente le había cambiado la vida. ¿Cuál era su nombre? Malva Solís. Y bueno, es una película súper interesante que les recomiendo que vean cuando ojalá se vuelva a proyectar acá en la ciudad, que se llama Con Nombre de Flor, un documental. Y bueno, de alguna manera ese tipo de historias son las que un poco nos interesa proyectar y que bueno, que la gente, que el público conozca. Sí, lo que no se ve, lo que no ve siempre. Exacto. Chicos, nos queda un solo bloque, somos profesionales en la noche, estamos hasta las 22:30, fíjate la hora que es, ahora venimos. En Med Consultorios, ginecología, clínica, psiquiatría, sexología, nutrición ortomolecular, depilación definitiva. Calle 37, número 641, primero B. Teléfonos 512-0903 y 15-672-2266. Ardua tarea. Upa, perdón. Para que lo sepas, para vos Disculpe, te lo digo. a mí. Chicos, antes de que nos vayamos, porque A ver. ya nos vamos a ir, 24 de agosto a las 20:30 horas puntual se proyectará en el Cine Municipal Selec Espacio Inca La Plata el cortometraje Las Disyuntiva del señor Antonio Sucherino. Bien. El invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy, qué lujo, Sí. ¿eh? Yo que lo que quería decir es, obviamente ahora un poquito volvemos a hacer hincapié en ese dato importantísimo que acabas de informar, Cristina, pero quería decir que ardua tarea nos queda para que en menos de 15 minutos Sí, redondeemos todo. redondeemos lo que hablamos todas las hoy. inquietudes que tenemos, ¿no? Sobre todo las inquietudes que tiene acá nuestro querido Marcelo. Sí, Silvero, pero ya se las olvidó. No que ya tengo se las ganas. olvidó, Ya está. porque es Está nuestro grande. Doris. Sí. Bueno, me tienen que aprovechar en el momento. Claro. Lo que pasa es que vos tenés una producción de inquietudes tan grande en el corte, ¿eh? Tan Sí. grande, tan Sí. apasionada. Y ustedes para que yo produzco, ustedes para qué están, si tienen que transmitirlo. Claro, pero lo que pasa es que es terrible, porque nosotros también una cuetita de Doris Bueno, se tenemos. nos va el tiempo, así que Bien, a ver. puntualmente voy a Sí, hacer. ahí está. ¿Cuál es la respuesta del público? Ahí está. La respuesta del público en nuestro festival me parece que es única. Somos mucho de conocer otros festivales de la ciudad y se da una cosa como bastante particular que tiene que ver con que la gente viene al festival y se queda, se instala y de alguna manera lo siente como un espacio propio. Es un espacio también de encuentro muy grande porque, como charlábamos, hay un montón de grupos que todo el año trabajan en lo cultural, en la lucha por las diversidades. Entonces es un espacio de encuentro, un espacio de reflexión. Por ahí a veces hay caras como un poco que te ves como que se están haciendo preguntas cuando por ahí no es un público tan... Eso te iba a preguntar, ¿las caras van cambiando o son siempre las mismas? No, la ¿Van verdad dando que rostros nuevos? Tenemos un público que es fiel, Sí, seguro. que es el público de Espacio Queer, Claro. que es toda la militancia y la diversidad de la ciudad. Pero realmente, como vamos creciendo como espacio y cada vez vamos teniendo acceso por ahí a más medios de comunicación que difundan y demás, realmente el público va creciendo año a año. Eso es Entonces, importante. Claro. sí, la idea nuestra es, además de que es un espacio de encuentro, que cada vez se abra a más gente. Claro. Sí, Cuanto a más gente llegue el mensaje... Sí, un poco también sucede eso, digamos, que un poco nosotros también en el armado del festival para nosotros es importante que vengan los realizadores, las realizadoras de las producciones, entonces muchas veces participan de las proyecciones, hay charlas después de las proyecciones, o sea, esa oportunidad que te da un festival, que por ahí no te da el cine comercial, Claro. que tiene que ver con esto de poder hablar con la directora, con el director de la película. Es algo que nosotros tratamos de que se garantice en el festival y en esos debates muchas veces suceden intervenciones que son súper interesantes y intercambios que están buenísimos y que van construyendo un poco
Claro, ese disparadores que debate. van enriqueciendo Exacto. tanto a ustedes como organizadores, como al espectador. Sí. Me parece muy, muy interesante. Sí. Téngannos al tanto para cuando sea la Por próxima supuesto. fecha, por favor. Sí. Igualmente les invitamos si quieren visitar nuestras redes, que ahí pueden ver todos los trailers, por ahí no la película, pero sí los trailers del tipo de películas que proyectamos, Claro. que somos Espacio Queer en Facebook, en Instagram y en Twitter, y ahí van a ver todo un poco más de qué se trata el festival y por ahí conocer. ¿Podemos hacer un tráiler en vivo preguntándole a Tony Sí. un poco de qué se trata la disyuntiva, la película que se proyecta mañana? Por favor, quiero saber todo. Bueno, la Sin disyuntiva... spoilers. Que nos Sin haga un spoilers, tráiler. sin spoilers. Que nos haga un tráiler Así viene. verbal. No, bueno, la disyuntiva Actuamos, es un creo que cortometraje. lo Sí. Es un cortometraje de temática gay. Un poco. Digamos, es un trabajo, como una experimentación audiovisual, pero bueno, la estructura es una estructura de ficción, digamos, es una ficción gay. Que bueno, nada, tiene a dos varones como protagonistas, que bueno, que tienen un encuentro en un bosque y no voy a decir más nada. Pero nos dejás ahí. Los dejo ahí. Pero bueno, es un cortometraje que proyecté el año pasado en el Festival FESAL de acá de la ciudad. Y que bueno, por suerte nada, estuvo recorriendo varios festivales y bueno, era como la posibilidad de proyectarlo de nuevo acá en la ciudad. Y bueno, tuvimos la proyección del 10 de agosto, que bueno, la proyección es conjunta con otro cortometraje que se llama Plumíferos, Sí. que es un cortometraje que tuvo en la última edición de Espacio Queer y que es de dos realizadores platenses que son Ale Pá y Juan Rodríguez Laje. Y bueno, también es una buena posibilidad para ver, bueno, también una película que fue parte de nuestro festival y que también es parte de la producción local, un poco esto que hablábamos de bueno, de dónde, de si un poco nosotros alojábamos o no la producción local. Bueno, justamente Plumífero fue una de las películas que participó de este año. Y bueno, nosotros generamos como un evento que bueno, básicamente los cortos tienen conexiones, algunas conexiones temáticas y simbólicas. Y bueno, invitamos a gente a debatir, así que también es un espacio de intercambio y de debate también sobre las dos producciones audiovisuales que va a estar muy bueno. Y bueno, Esto nada. mañana a las 20:30 en el espacio Inca, en el Cine Select. Select. Que el cine Select funciona en El pasaje en el Dardo pasaje Rocha. Dardo Rocha, exactamente. Yo digo eso porque, bueno, yo soy de una generación donde he ido al cine Select, que estaba en la Avenida 7. Claro. Pero ahora el cine Select funciona en el pasaje, en las Exacto. instalaciones del pasaje Dardo La Rocha. entrada Es gratuita. Es gratuita. Es gratuita, sí. Perfecto. ¿Tienen previsto hacer porque digo, qué genial que haya una producción local platense de cine encarando la perspectiva queer? ¿Está previsto, o quizás ya lo han hecho, de intercambiar y que este cine local platense sea de pronto proyectado en otras latitudes? Sí, digamos, esta idea de itinerancia está siempre, digamos, este proyecto de... Este año quizás nosotros lo que nos pasaba mucho es que, bueno, el proceso duraba todo un año, nosotros llegábamos a noviembre, diciembre, haciendo el festival y bueno, después retomar toda la energía que implica volver a armar el festival a veces es como un desafío bastante grande. Obviamente nosotros también tenemos nuestros trabajos, Claro, nuestras vidas, lógico. entonces también es algo que realmente lleva mucho tiempo. Pero bueno, estamos preparando algunas itinerancias por otros lugares de Argentina, incluso estamos pensando como algunas cuestiones más internacionales. Pero bueno, son todas cuestiones que obviamente implican también mucha gestión y bueno, estamos Sí, trabajando obvio. para eso. Pero sí, la idea es Fantástico. esa, digamos, como poder difundir sobre todo la producción latinoamericana en distintas partes, obviamente, de Argentina, pero también del mundo. Genial, les deseo lo mejor y me viene a la cabeza una frase que siempre dice mi hija: hoy por hoy las fronteras son simplemente una línea de puntos en un mapa. Así que en ese sentido, proyéctense, sueñen, que los sueños cuando se hacen con fuerza se hacen realidad. Bueno, Gracias. muchas gracias. Te juro que Ay, me por partió el favor. cuore. No, ¿sabés qué quiero decir? Una cosa que me hicieron acordar ahora escuchándolos. Hace unos días tomé un taxi, Vos, ¿no? sí. Tenés auto, no sé si te diste No, cuenta. bueno, pero tenía que hacer un trámite en pleno centro, viste, un lío. Tomé un taxi y el taxista, que era un señor, yo creo más mayor que yo, tenía anteojos y que yo, tenía sus ojos, sus párpados increíblemente maquillados. Ah,
Tenía Mira los qué ojos, bueno. pero preciosos. Mirá. Tenía puesto sombra, tenía puesta, en serio, tenía rímel en las pestañas, tenía solo los ojos maquillados. Si ese taxista me está escuchando, le quiero decir que estaba hermoso, que no me animé a decírselo. ¿Por qué no se lo dijiste? No me animé. Ahora escuchándolo a los chicos, ¿no? No me animé y me encantó y hasta me dieron ganas de preguntarle cómo hacía para maquillarse tan bien. Y se lo sentía, estaba fantástico el tipo, ¿entendés? Estaba bárbaro. Se estaba dando el gusto, porque eso es sentirse feliz. Y feliz más allá de, ¿no?, de las estructuras, de esta cosa que nos han puesto durante tantos años en la cabeza. Es que lo bueno Sí. va a estar cuando no te llame la atención. Cuando no, No, te llama la claro. atención, o cuando pueda yo naturalmente decirle, che, por favor decime ¿Qué marca usás? qué marca de Claro. sombra, cómo te maquillás tan bien. Claro. Estaba precioso, era un hombre muy grande, como de 60 y Sí. pico de años. Una cosa que me gustaría agregar, porque fue saliendo, Sí. sobre todo en los cortes, Espacio Queer nace en 2009 y en 2010 se sancionó la ley de matrimonio igualitario, Sí. más acá la ley de identidad de género, Exacto. y que no fueron leyes que en sí vienen a allanar un poco el camino de lo que va a venir o todo lo que se vino después. O no solamente, sino que Son ayudaron... pasos, No, son escalones. pero no solamente eso. Sí. Son leyes que le han dado marco legal Sí, por a supuesto. formas y figuras de vida Por supuesto. que ya existían. Sí. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta para ir entendiendo también lo que es Espacio Queer. Porque es un espacio donde, si bien se visibiliza situaciones que muchas todavía están ocultas, pero también están desde hace muchísimo tiempo Sí, en la historia del sí. hombre. Eso, totalmente. Sí. Es parte de la historia del hombre. Así Del que paso del hombre en este planeta, Es así muy de importante simple. esta deconstrucción que tenemos que Sí. hacer socialmente para poder entender que bueno, que somos todos personas tal vez con diferencias de identidad sexual, de Sí. gustos o lo que fuere, pero bueno, tiene que haber un marco de respeto y de ser todos iguales en derechos, en Sí. posibilidades. Hay un librito muy sencillo, muy ágil, muy fácil de leer, casi un folleto, pero es un libro, que cuenta la historia de Luana. Y Sí. que es Yo Nena, Yo Princesa, Ujú. ¿no? Sí, Que sí. lo leí hace muy poquito y realmente está muy bueno. Tendría que ser parte de la bibliografía en los colegios y todo. Porque ahí está el tema, ¿no? Y bueno, Planteado. en eso estamos cuando hablamos de la ESI, de Claro. la educación sexual integral, que no implica solamente explicar métodos anticonceptivos, sino que implica que desde muy chiquites a las niñas se les explique que las identidades posibles de adoptar son muchas. Son muchas. No es una sola que es la heterosexualidad. Exacto, exactamente. Pero bueno, esa es otra de las luchas que tenemos un poco pendientes. Sin duda. Que si bien el hecho de que esté la ley no implica que sea efectivamente aplicada pero bueno. Pero está, es algo. Sí, sí. es Sí, algo. sí, obvio, es un marco paso, legal es que un debe paso, un cumplirse. escalón, dos, lo Sí, que sí, Ahora sea, hay que es después algo. luchar Sí, para sí, que sin duda. sea Claro, por supuesto Sí. que sí. Qué programón, gente, ¿eh? Cristina, Programón de mandíbula caída, como digo yo, ¿no? De los que te quedas escuchando las cosas. A la cámara, a la cámara. A la cámara. Sí, así a quienes es. agradecemos. Agradecemos a Archipiélago Edición y Digitalización de Audio y Video, turnos al 483-7638, a la Josefa, Almacén de Campo, productos caseros frisados listos para disfrutar, pedidos al 482-2312 o buscarnos en Facebook como la Josefa Almacén de Campo por las delicias que nos provee. Sí. Agradecemos al señor Eduardo Cortés por barcarnos hasta tan tarde. Gracias, Edu. Y a nuestro querido amigo Luis Pajela también, ¿eh? También, por supuesto. Y un beso muy grande a Lida Fidalgo. La esperamos el próximo viernes. Así es. Un beso a Fermín, que A está de Fermín. cumple. Lidia trae torta. Sí, fundamental, que guarde un cacho en un tupper. Sí. Antonio, Victoria, muchas gracias por haber estado, por haberse hecho el lugarcito, el ratito para compartir con nosotros esta emisión de Profesionales en la Noche. Ojalá lo hayan pasado tan bien como lo hemos pasado nosotros. Y bueno, y que sirva, ¿no? Que esto también desde acá, desde este lugarcito Profesionales en la Noche por Radio Altavoz, también hayamos dado un pequeño aporte, ¿no? Sí. Al espacio queer de La Plata. Mañana que hora es 20:30, Selec, la disyuntiva. La disyuntiva. Ahí está. Todos Gracias. invitados. Allí Recordemos vamos. que a las 23 están los chicos de Mix, con Así Fabi es. Silingo y Amabaldi. Bien, Y esto ha sido todo por hoy. así es. Buen viernes, buen fin de semana. Chau, chau.
Maravillosa tarea, profesionales. El próximo viernes a las 21 nos volvemos a encontrar.